Aunque era una noche fría y oscura, la víspera del Día de Muertos la hacía distinta, especial y ciertamente única. José esperaba que se encendiera la primera veladora del altar a los difuntos que se había puesto en su casa para venerar, pensar y hablar un poquito en voz baja con esos seres queridos que habían pasado del otro lado. Desde muy temprano eligió el mejor de sus trajes, el gris claro que más le gustaba, y se puso sus cómodos zapatos negros. En ese momento aún faltaban muchas horas para que comenzara el día que esperaba con mayor ansiedad y peculiar alegría en todo el año, el 2 de noviembre. Después de vestirse elegantemente como nunca lo hacía en los 364 días restantes, José se perfumó, peinó sus cabellos de plata ondulados y recortó un poco su bigote para irse a sentar en su confortante sillón favorito, colocado justamente a un lado del altar. En ese momento no había nadie en la casa. Todo mundo estaba en sus labores propias del día, sus hijos en la oficina y su esposa en el negocio. Pero él estaba de vacaciones, así que tenía todo el tiempo suficiente para ver cómo habían acomodado el altar ese año. Empezó por lo que más le llamaba la atención: la comida. Esos romeritos se veían deliciosos y a un lado una cazuelita de frijoles charros y un poco más allá un platito muy pequeño con un poco de sopa, su favorita. ¡Qué ganas de darle una buena probada!, pensaba José en voz baja, pero no podía mover nada de su sitio. Los demás se darían cuenta y su familia era muy cuidadosa en acomodar todos los elementos en su sitio exacto. El caballito de tequila y los cigarritos a un lado eran las palabras hechas pensamiento que pasaban por su cabeza. Sus ojos se llenaban con el colorido papel picado y definitivamente no se resistió en darle una buena lengüetada a la calaverita de azúcar y una pequeña mordidita a la de amaranto. Contó 2, 4, 5, 6 veladoras. Muy bien, no se olvidaron de nadie. Y en efecto, todos tenían su propia veladora. No habían olvidado a nadie, ni del último de sus parientes que ese mismo año había partido al otro lado. Recorrió poco a poco y una por una las fotos acomodadas en lindos portarretratos. Mi padre, pensó, cuántas cosas pasamos juntos, cuántas situaciones difíciles y otras no tanto. José se agachó un poco para verlo más de cerca y esbozar una leve sonrisa. Luego siguió con la foto de su madre, y lo primero que se le vino a la mente fueron aquellos días de cuando era niño, la escuela, sus travesuras y los regaños de su mamá. Y así siguió con todas las fotos del altar, recordando detenidamente lo que vivió junto a aquellos que fueron sus parientes en vida. El tiempo, que como siempre, cuando no se quiere que pase volando, vuela, y cuando pareciera que quisiéramos que se apresurara, camina lentamente, hizo una vez más a José su víctima, y sin darse cuenta, el sol comenzaba a ocultarse.
La primera en llegar a su casa fue su hija, que con la nieta de José, de inmediato botaron sus pertenencias en la mesa y luego se pusieron a terminar las cosas inconclusas de la escuela y oficina. Después llegó su hijo que, como siempre, lo primero que hizo fue encender la computadora y a revisar su larga lista de correos electrónicos que nunca terminan por leerse. Y al final su esposa, cansada del negocio, se metía de inmediato a la cocina, prendía el pequeño televisor y entre cocinar la cena y sus telenovelas, terminaba consumida de cansancio antes de irse a dormir. Todos siempre andan sumidos en sus cosas, que hasta ni se dieron cuenta que estaba aquí sentadito en el sillón, reflexionó José, dándole la razón de sus vidas ocupadas, llenas de tecnología, trabajo, llamadas por el celular, problemas, gente, en fin, tantas cosas de la vida moderna. Pero esa noche era distinta. Era la noche donde vivos y muertos se vuelvan a encontrar de una manera única y especial, o al menos eso le habían enseñado a José, o al menos eso decía el calendario, o al menos eso era lo que realmente pasaba. Pero en medio de tanta ocupación y tan poco tiempo, nadie se había acercado a saludar a José. Pasaron algunos segundos que luego se convirtieron en minutos y finalmente en horas y horas. Nada importante pasó. Bueno, es hora de irse a dormir. Mañana será otro día, dijo su hijo apagando la computadora y levantándose de la silla. Su esposa colgó su delantal y su hija levantó los platos sucios de la cena. El altar del abuelo, hay que encender las velitas del altar, fueron las palabras de la nieta, la única que recordó la importancia de aquella noche. Todos hicieron una pausa, se miraron unos a otros y lentamente se dirigieron a la mesa del papel picado, la comida, las bebidas, los objetos personales, los dulces, las velas. La pequeña tenía razón. Esa era la noche que aquellos seres ahora convertidos en espíritus venían a visitar a sus seres queridos. No era cualquier noche, no era como la Nochebuena, en donde no se recuerda la muerte, sino un nacimiento. No era un festejo nocturno de cumpleaños, ni siquiera era como la llegada de un año nuevo. Era una noche distinta, una noche donde las puertas que dividen la vida de la muerte quedan abiertas para todos aquellos que quieran cruzar de aquel lado, vengan y nos vean, nos visiten y quizás nos hablen, y por lo tanto también era un día de fiesta. Vaya, hasta que se acordaron, dijo José. Y poco a poco todos los miembros de aquella familia se pusieron frente al altar, encendieron las veladoras, miraron todas las fotografías, tocaron algunos objetos personales de sus difuntos y acomodaron un poquito los platos de comida. Papá, ha pasado tanto tiempo y aún te extrañamos demasiado, dijo la hija, y los demás asintieron afirmativamente con la cabeza. La más pequeña de la familia tomó la foto de su abuelo y se la dio a la abuela, que la tomó. La vio detenidamente y sus ojos se humedecieron un poco. La niña le preguntó: ¿Lo extrañas mucho, abuelita? Ella solo dijo que sí con la cabeza, y la niña, mirando fijamente la foto, dijo:
A mí me gustaría preguntarle a mi abuelo si le gustó su altar. Se hizo un largo silencio. José se levantó del sillón, se acercó al altar y dijo: es el altar más hermoso que han puesto. Silencio otra vez. Su hijo susurró en voz bajita: quisiera saber si estás aquí, papá. A lo que José respondió: hoy es un día especial. Me puse mi mejor traje, me perfumé y aquí estoy, hijo. Estoy con ustedes todos los días.